Muy buenas tardes, Wilmar, y a todas las personas que están conectadas a Deporte Sin Tapujos. Bueno, Álvaro, Traje, obviamente. estos días el tema es los errores de los árbitros. Lastimosamente estamos en crisis arbitral. Usted que estuvo tanto tiempo en el arbitraje colombiano, ¿cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, Wilmar, yo creo que aquí se está hilando muy delgado y creo que todavía falta mirar más a fondo la problemática arbitral. Muchos apuntan a la comisión arbitral, al señor Avendaño, al señor Imer Machado como grandes responsables de la mala actuación de nuestros colegiados, pero yo consideraría que ya es hora de que se hable de la organización arbitral en Colombia. Nos quedamos en épocas muy antiguas y no se ha reformado el arbitraje en Colombia, y eso ha permitido que obviamente no se haga un seguimiento adecuado a los árbitros, no se haga una buena formación, no se mire más allá de un simple partido, sino de determinar qué está pasando con los árbitros en su ámbito personal, en su ámbito familiar, en su ámbito social, y buscar realmente por qué se están dando unos errores tan garrafales como los que se han presentado en las últimas fechas, que han sido ya muy repetitivos, demasiado evidentes, y en donde observamos que inclusive el VAR no ha dado la ayuda necesaria para que ello no ocurra. Cuando usted habla de que no nos limitemos a darle garrote al árbitro, a darle garrote a Machado y a Avendaño, ¿usted quiere decir que hay que hacer un cambio total, una reestructuración del arbitraje nacional? Total, Wilmar, es que el sistema arbitral es el mismo que en nuestras épocas. Ya hace cuánto nos retiramos nosotros del fútbol profesional y sigue el mismo sistema. Es un sistema anticuado, o sea, todo avanza el VAR, hay muchos factores en el fútbol, pero el arbitraje en Colombia, nos quedamos todavía en lo que se manejaba hace muchos años atrás. Estamos hablando de la época de Mecato Aristizábal, estamos hablando de la misma época de muchos instructores que han pasado, Jorge Arango, y el sistema es igual, entonces no ha cambiado, y por contrario creo que ha desmejorado. Dos personas, y usted lo sabe muy bien, el señor Imer Machado y el señor Fernando Avendaño, son responsables del arbitraje profesional y amateur en nuestro país. Es increíble, Albert, que exista una comisión arbitral integrada por personas que no son árbitros, que son abogados, que son el defensor del pueblo, congresistas, pero de arbitraje no saben nada. Y estas personas supuestamente son los que designan a los árbitros. ¿Qué se puede hacer sobre este tema? Sí. No, hay que cambiar la estructura, lo ideal sería los mandatos de FIFA, ¿no? El arbitraje debería ser independiente de la federación, debería haber una entidad que maneje el arbitraje. ¿Y quiénes deberían estar detrás de esto? No los señores que actualmente y hace mucho rato vienen manejando el arbitraje, como usted lo ha dicho, personas ilustres, que obviamente no hay que objetar el aspecto moral de esas personas, porque son ex magistrados, son personas de grandes estándares profesionales, pero que no tienen ni idea del arbitraje. Y esto debería ser manejado por exárbitros. ¿Quién más poderle hablar a un árbitro sobre sus errores o hablarle al oído sobre lo que está haciendo mal que alguien que haya estado dentro del terreno de juego, que conozca qué se siente estarse allá detrás de un silbato, corriendo, tomando decisiones en calor, sino un exárbitro? A mí me parece que si no se cambia esa estructura arbitral, vamos a seguir viendo los mismos errores. Por ejemplo, Wilmar, acabaron con la figura de los inspectores arbitrales. Total. Era quien terminaba un partido, bajaba y le decía al árbitro en caliente cuáles habían sido sus errores. Posteriormente pasaba un informe a la comisión arbitral y se le hacía un seguimiento al árbitro a ver si mejoraba lo que se le había dicho que tenía que mejorar. Eso se acabó, ¿sí? Y era fundamental. ¿Pero por qué se acabó, Wilmar? Porque esos inspectores arbitrales se le pagaban 50,000 pesos y con esos 50,000 pesos tenía que ir al estadio. Además de ir al estadio, tenían que rogar para que lo dejaran entrar al estadio, ¿sí? Porque ni siquiera los carnetizaban, y aún así pues se hacía un buen trabajo. Eso lo acabaron sencillamente porque la federación ha sido muy, disculpe la palabra, muy miserable en lo que tiene que ver con los recursos para el arbitraje colombiano. Ese tema, los inspectores arbitrales, algunos periodistas, aficionados, jugadores, técnicos, directivos desconocen.
Antes había un inspector arbitral por cada partido. Este estaba en el estadio y presentaba un informe escrito a la comisión arbitral. No es lo mismo estar en la tribuna viendo un partido que estar por televisión. ¿Y saben por qué los terminaron? Lo que dice Albert, la federación siempre está caña con el tema arbitral. Y supuestamente, el señor Machado y Avendaño se ven los 10 partidos, que eso es una mentira. Y se ven los partidos de la B, que también es más mentira que la anterior. Entonces, para evitarse esos 50,000 pesos, Machado y Avendaño tienen que verse los 10 partidos de la Liga Colombiana. Una cosa es ver un partido en vivo en el estadio y otra cosa es en un video o en un televisor. Y ahí es donde están uno de los problemas del arbitraje colombiano. Usted, Albert, ¿qué culpa tiene el señor Machado y el señor Avendaño para usted en esta crisis arbitral? Bueno, uno escucha tantas cosas, ¿no? De los manejos allá al interior de la comisión que sin pruebas no podemos salir a hablar. Pero creo que el hecho de que ellos, es muy difícil, Wilmar, es que ellos son empleados de la federación, o sea, ¿hasta dónde tienen ellos la posibilidad de tomar decisiones unilaterales? Dice uno, cuando son empleados de la federación, ¿sí? Dan, sí, y las herramientas que se les dan, pero es que no puede estar el arbitraje colombiano, los partidos de la A, los partidos de la B, ellos a veces hacen inspectorías, a veces internacionales, y categorías de diferentes inferiores, 2 personas manejando el arbitraje, hombre, eso es imposible, prácticamente imposible. Ahora, creo que se han cometido pecados, creo que a veces, en el caso, profesor Avendaño, quien ha sido el maestro de nosotros por muchos años, me parece que el profesor Avendaño ya pasó su época, me parece que ya es un hombre que inclusive creo que está pensionado y todavía sigue aferrado, y usted sabe por mandato de quién. Álvaro González. Bueno, claramente lo sabemos que él es la cuota de Álvaro González, pero todos sabemos que el profesor Avendaño, con todas las capacidades y la gran persona que es, porque tengo que enaltecerlo en ese aspecto, ya es una persona que está desgastada en el ámbito arbitral, que tiene una formación muy a la antigua, que muy seguramente no está todavía con las capacidades y las fuerzas necesarias para estar detrás de los árbitros jóvenes, porque inclusive hasta eso hay que analizar. Los muchachos de ahora son muy diferentes a cuando nosotros éramos muchachos, porque a los muchachos de ahora hay que hablarles de manera diferente a lo que nos hablaban a nosotros, hay que orientarlos de manera diferente, hay que corregirlos de manera diferente, y hasta qué punto realmente el profesor Avendaño pueda tener esa capacidad. Y lo mismo pues, de Imer, pues no puedo hablar, no tengo pruebas, se dicen muchas cosas, pero la verdad, cuando las cosas no están saliendo bien, creo que es hora de que refresquen esa parte arbitral, pero más allá de ir por 2 instructores, hay que ir por un sistema arbitral, por unas políticas arbitrales que tienen que ser completamente renovadas para que esto mejore. La profesionalización del arbitraje es necesaria ya. Sí o sí hay que hacerlo, porque nos estamos quedando por fuera. Imaginen, mientras Ecuador traen un director técnico arbitral, al señor Pitana, que pagándole a lo mejor un muy buen salario, en Colombia todavía seguimos atrasados en este sistema. Ecuador, allí nomás, quienes hemos estado, yo he estado en Ecuador, sabemos que la organización arbitral es otra cosa muy, muy, muy diferente, a tal punto que ellos marcan pautas dentro del torneo profesional en pro de los árbitros y de la garantía de los árbitros. El instructor de FIFA es el profesor Colina, el instructor de Ecuador es Néstor Pitana y el instructor de Colombia, Imer Machado. ¿Qué diferencia? Ya hablamos de la estructura, ya hablamos de la comisión arbitral, ya hablamos de la comisión técnica, ahora hablamos de los árbitros. ¿Cuál es la culpa de cada uno de los árbitros? ¿Cuáles son las falencias que usted en los partidos, cuando los tenemos la oportunidad de ver, es donde los árbitros están fallando con más frecuencia? Albert. Bueno, son varios aspectos, Wilmar, son varios aspectos que uno no puede considerar. Desde el punto de vista disciplinario, mire, encuentra unas jugadas tan claras como la que cometió Cataño en la ciudad de Pereira, que hombre, ¿cómo no es posible que ni el árbitro ni el VAR determinen claramente que es una jugada violenta, que hubo una fuerza desproporcionada del jugador al momento de ir a disputar el balón con su brazo arriba sobre el rostro del jugador adversario? Hombre, eso es demasiado claro. Disciplinariamente, o no tienen la formación o no tienen la claridad de que es un juego brusco grave,
qué es una jugada con fuerza desproporcionada, y ahí sí estarían mal los instructores si no están dando las enseñanzas al respecto. Ese es un punto. El segundo, la ubicación en el terreno de juego. Vemos árbitros que como que están más pendientes que a ver qué les dice el VAR antes de que ellos asuman su propia decisión o direccionamiento en cada jugada. No tienen una buena ubicación, eso se está viendo. Estamos viendo muchos balones a tierra porque los árbitros, los balones están tocando los árbitros. Otro aspecto. Y el segundo, pues obviamente es qué está pasando con el VAR, ¿sí? ¿Será que los árbitros que están en el VAR ahora se acomodaron únicamente a los videos y se les olvidó que tienen que ir a dirigir fútbol para tener una claridad más frente a cada una de las decisiones, frente a las jugadas que se presentan en un partido? Diría uno, eso desde el punto de vista técnico-disciplinario. Ahora, ojalá, y yo lo escuchaba a usted en estos días, ojalá no estén pasando cosas que claramente han tocado el fútbol profesional. Ya sabemos que hay jugadores que están siendo investigados por amañar partidos, por prestarse para las cuestiones de los apostadores. Yo me niego rotundamente a que esto esté ocurriendo a nivel arbitral. No hay pruebas, ojalá nunca las haya, porque nunca ya exista esta situación, pero sería muy triste que estuviese pasando, porque claramente, como lo dice la gente en la calle popularmente, hay cosas que realmente sí dan para pensar eso, porque son demasiado evidentes. Yo aspiro que eso no sea así. Señor Duarte, hay mucho, el tema arbitral es amplio. Saluda a Willy Medina. Muy amplio, le saluda a Willy Medina, gracias. Aló. Diego. No, es que quiero decir esto. El señor que pitó, que dirigió el partido de Millonarios... No lo escuchó, Jorge Duarte. El señor Jorge Duarte, coincidencialmente Duarte también. No, pero ese es Jorge el malo, sí, y este es Jorge, Duarte bueno. Por eso dije coincidencialmente. ¿Se cayó la llamada? Se cayó la llamada. Sí. A ver, vamos a retomarla. Retomémosla ahí un momentico para que Willy retome la pregunta. Ahí está la llamada. Ya, listo. Ahora sí, Willy, retome. Willy Medina. Albert Duarte, le saluda a Willy Medina. Hombre, hago referencia al partido de Jorge Duarte en Millonarios Junior, efectivamente, una jugada en donde todos sabemos el desenlace que tuvo, la falta de un jugador de Millonarios, de Leo Castro, sobre el defensor de Junior. Después el árbitro no sancionó, le dijo a los jugadores dijeron que le había dicho que no había querido sancionar, el auxiliar inclusive le reclamó a él y todo este tipo de cosas. A raíz de eso y de todos los problemas arbitrales que hay, escuché una teoría que apunta a que si el árbitro no jugó al fútbol, ¿sí?, pues entonces no tiene cómo interpretar o no tiene los elementos suficientes. Yo no sé si hoy haber jugado al fútbol, antes no lo escuché, sea un requisito indispensable para ser árbitro. Pero lo que quiero preguntar es el proceso de selección, porque a mí me parece que a partir de ahí comienzan los problemas. Se están seleccionando, es cuestión de los colegios regionales y sí, cuestión de los colegios departamentales, los colegios regionales. Pero esa política de selección de los árbitros está unificada en Colombia, hay un criterio unificado en torno a eso, y lo de jugar al fútbol, si termina siendo tan importante, tan para tener en cuenta como ya hoy en día se está manejando. Bueno, el primer punto, que es decir, haber jugado fútbol marca la posibilidad de que un árbitro tenga una capacidad o no. Me parece que eso nada tiene que ver. ¿Sí? Yo no jugué mucho fútbol, realmente jugué muy poco fútbol. Cuando ingresé muy joven al arbitraje, me dediqué al arbitraje y a Dios gracias, los resultados míos fueron buenos, a tal punto pues que logré escalar dentro del marco arbitral hasta ser árbitro internacional. Entonces me parece que no es el punto. Creo que el árbitro lo que tiene que hacer es que sí tiene que arbitrar mucho. Tiene que arbitrar mucho y tiene que arbitrar mucho en el potrero, tiene que arbitrar mucho a nivel aficionado, porque allá es donde se puede dar la capacidad para interpretar cada acción. Frente a la escogencia o a la formación de árbitros, me parece que sí se está fallando. Ese trabajo que en otras épocas traían unos instructores, pues con los colegios departamentales, creo que se perdió. Ahora los árbitros llegan muy fácil a nivel profesional, con muy pocos partidos en sus hombros,
y eso claramente se denota a nivel profesional cuando un muchacho de estos que tiene la capacidad, en el caso de Jorge Duarte me parece que es un buen árbitro, pero claramente es un árbitro que le faltan todavía partidos encima para poder dilucidar o sacar adelante las problemáticas que se le presentan como las que se le presentaron en el partido Millonario Junior, y creo que en esa parte sí hay una desmejora, creo que no se está trabajando bien esa andamiaje en formación de árbitros en relación federación con los colegios departamentales, y eso tiene una razón muy sencilla de explicación. Se han creado tantos colegios de árbitros de barriada, de garaje, sin formación, con instructores sin la capacidad, que le están dando avales y claramente están colocando árbitros sin una formación adecuada, y eso se nota ya en los partidos profesionales. Albert, le saluda a Diego Saviola, buena tarde, ¿cómo me le va? Albert, yo tengo... Buena tarde, Diego. ¿Qué tal, Albert? Albert, es que usted tiene muchos argumentos donde habla de los directivos, donde habla de Machado, donde habla de Avendaño. Wilmer aquí ha reiterado mucho lo de la comisión integrada por políticos. Todo eso es una cadena de la crisis que está viviendo hoy el bajo nivel arbitral. Estamos de acuerdo. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Por allá en los 80, 90, hasta principios del 2000, le voy a decir lo que se decía en los pasillos del fútbol. Que el arbitraje en Colombia lo manejaba Oscar Julián Ruiz y se hablaba vulgarmente hasta la jaula de las locas. Eso se decía. Yo le quiero preguntar, más allá de lo que usted ha argumentado, de los directivos, de los que están políticos metidos en la comisión arbitral, de la falta de formación o que se está formando mal, como usted bien lo acaba de decir, ¿qué responsabilidad tienen los árbitros? Porque en una época se habló de Oscar Julián Ruiz, ahora se dice que es Wilmar Roldán, que también tiene hasta su academia en Antioquia. ¿Qué responsabilidad tienen que también los árbitros formen sus propias roscas o sus propios islotes para influir y tener padrinazgos, como hace Machado con ese buñuelo del señor Alba, como hacen muchos que ha denunciado aquí Barahona? Sí, cada árbitro tiene como los toreros, cada torero tiene su cuadrilla, aquí cada árbitro tiene su amigo personal que va y lo designa por ser amigo o padrino o abogado, como en el caso de Alba. ¿Por qué le digo todo esto? La pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen también ustedes como exárbitros o árbitros actualmente? Pues yo diría que la responsabilidad mayor. ¿Y por qué la responsabilidad mayor? Porque han pasado años, hemos cambiado de siglo, y los árbitros no nos hemos organizado como gremio. Entonces, cuando cada uno jala por su lado, pues se presentan todo este tipo de circunstancias que usted acaba de notar. Decir que eso no haya sido así es tratar de tapar el sol con un dedo, ¿sí? De que cada uno forma su rosca, de que de pronto quien esté en el mando allá pues tiene sus favoritos, de que de pronto en un departamento estén saliendo más árbitros o se están dando más árbitros profesionales que en otro, muy a pesar de que no tienen fútbol profesional. Todas esas cosas tienen una razón de ser, y es que cada uno jala por su lado. ¿Y por qué cada uno jala por su lado? Porque la federación no ha permitido que los árbitros, y nosotros los árbitros, no hemos tomado la decisión de organizarnos como gremio para ponerle seriedad a ese asunto. Mientras eso no ocurra, cada uno va a jalar por su lado y se van a presentar este tipo de situaciones que usted claramente ha mencionado. Wilmer y compañero, yo creo que el tema ese de los padrinazgos no es nuevo en el fútbol. Él estaba hablando ahora ni en el fútbol ni en ninguna actividad. De Mecato Aristizábal y más. Sí, pero el problema de los padrinazgos es que termina haciendo demasiado daño, porque el padrinazgo muchas veces respalda a quien no debe respaldar, no lo designa por su categoría arbitral, por su conocimiento, sino por ser amigo de fulano, sino por ser amigo, total, nada más. Total. Y eso es un cáncer para el arbitraje, porque además relega árbitros con capacidad. Total. Efectivamente, ese juego, ese maligno juego del padrinazgo está haciéndole daño, pero no de ahora, desde hace muchísimos años al arbitraje en Colombia, señor Duarte. No solamente, mire, yo voy a meter un poquitico, es que ese es un mal de la cultura colombiana. Creo que eso también se ve a nivel de jugadores. ¿Cuántos jugadores se pierden? ¿Por qué? Porque los clubes o porque el presidente, el entrenador no le dio la oportunidad. Grandes jugadores. Desafortunadamente hace parte de la cultura colombiana, pero en lo que refiere al arbitraje, desafortunadamente nosotros los árbitros hemos sido responsables de que esto ocurra, y ahí no hay que echarle culpa a nadie más. Somos el gremio arbitral quienes no hemos unido fuerzas para tratar de sacar adelante, y pues obviamente
tampoco ha habido apoyo por parte de la federación para ello. Para terminar, Albert, estamos hablando ahorita sobre los nuevos árbitros. Uno de los problemas graves que hay en el fútbol colombiano y en el arbitraje es que los instructores de antes se fueron. Marco Tulio Amaya, Héctor Darío Sánchez, Fernando Quintero, y hay otros instructores en el Tolima, en la costa, bueno, hay muchos, y ellos se fueron, y quedaron otros que se acostaron como árbitros y se levantaron como instructores. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema, que es dar la pedagogía a los nuevos árbitros, darle a los nuevos árbitros cómo se debe arbitrar? Porque no solamente es decirle a los árbitros la ley 1, la ley 2, la ley 3, sino cómo ubicarse, cómo interpretar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema de los instructores, Albert? Wilmar, pero es que usted sabe muy bien que aquí también gran parte de la responsabilidad tiene la federación. Se fueron grandes árbitros que podrían haber sido el bastión para haberlos formado como instructores, es decir, haberlos capacitado a nivel internacional como instructores, como lo hace con los árbitros, y esos árbitros, exárbitros, entre los cuales me cuento yo, lo cuento usted, John Jairo Toro, Jorge Arango, Flavio Rojas, bueno, por Humberto Clavijo, es decir, por nombrar algunos, nos han apartado, nos fuimos de la federación y la federación ni las gracias nos dio. ¿Por qué nunca nos llamaron? Venga, ustedes con la experiencia que tienen, vamos a ser los formadores de árbitros, vamos a darle la capacitación como instructores para que asuman esa responsabilidad en cada uno de los colegios y así podamos seguir dentro del derrotero de sacar árbitros con formación, justamente con la experiencia que ustedes tienen. Eso se perdió. Y entonces, como usted dice, cualquiera que termine ahora su carrera es instructor nombrado dentro del colegio departamental sin ninguna formación, y pues obviamente desde ahí empieza la gran falla de nuestros árbitros, porque no tienen una formación adecuada de una persona que tenga esa capacidad como lo tenían nuestros ancestros que usted ha mencionado y que obviamente tanto extrañamos. Le voy a hacer ahora sí la última pregunta, porque usted me ha dado pie para esa pregunta. A usted lo llamaron de la federación a ofrecerle la comisión arbitral hace años atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se concretó esa llegada de Albert Duarte a la comisión arbitral? Dos cosas. Primero que todo, porque me contactaron no de manera directa, me contactaron por interpuesta persona. Claramente estuvimos en charlas, yo hice una petición económica que consideraba que era la justa, porque yo no estaba buscando empleo, yo tengo mi trabajo como abogado aquí en la ciudad de Ibagué, gracias a Dios vivo cómodamente de ello, pero en su momento hizo unos requerimientos económicos que consideraba que eran fundamentales, se llegó a un acuerdo por interpuesta persona, vuelvo y le digo, pero a la hora de cuando ya había que tomar la decisión de irme para la ciudad de Bogotá, me dijeron no, el valor que se acordó inicialmente no podemos pagarle más de tanto, y si le gusta bien, si no le gusta también, pues obviamente yo me rehusé a aceptar lo poco que me estaban dando, y por eso desestimé la opción de irme a la comisión arbitral, porque me pareció falta de seriedad de la federación. Primero, que no se hubiera hecho un contacto directo, y segundo, pues claramente en la parte económica, que era irrisoria, ridícula frente a la responsabilidad que querían darme al frente de la federación. A ellos les gusta dar monedas, así como le pagan a Machado. Albert, muchas gracias por estar en Deportes Sin Tapujos. Aló. Albert. Bueno, ahí estuvimos. ¿Sí, me escuchan? Albert, gracias por estar en Deportes Sin Tapujos. No, ustedes por la invitación, éxito, lo seguiremos escuchando.